aquí desde su club de lectores del capítulo PMI Madrid. Continuamos con los análisis, las revisiones de la guía práctica de la PMO, ¿ok? Para toda nuestra comunidad de España y de Iberoamérica. Hoy tenemos a Marco Albán, muy querido Marco, está en Honduras, es de Panamá, es un club de lectores. El PMI Madrid consideramos que es un capítulo que apoya a toda la comunidad de Iberoamérica. Y tenemos este capítulo 16 y el capítulo 17, propuesta de valor y desarrollo de servicio. Y había una idea fuerza, según nuestro autor, según nuestro consultor, que decía, la PMO relevante no nace de procesos, sino de comprender profundamente a sus clientes y diseñar servicios que respondan a sus desafíos reales, ¿no? Te pregunto, Marcos, cuéntame. Ok, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días con todos. Un gusto saludarlos y pues seguimos acá con la revisión de los puntos fuerza del tema de, de cómo se genera el valor dentro del proceso del- de la PMO, ¿no? Estamos Ajá. analizando ahí nuestro anillo de valor y estamos en estos pasos que son la creación de valor para el cliente, ¿no? Recordemos que ahí teníamos pues 5 elementos de la parte de eh, cómo se genera, digamos, la experiencia del cliente y a su vez de estos tenían 10 pasos en los cuales 2 pasos corresponden a cada uno de estos de experiencias del cliente, ¿no? Y en este caso pues nos ha tocado analizar lo que son el paso 3 y el paso 4. Tenemos lo que se llama la propuesta del valor, que corresponde al capítulo 16 y el paso 4, que es el desarrollo de servicios, que se corresponde con el capítulo 17 de la guía. Y aquí lo importante es mostrarle al cliente, eh, él conoce sus debilidades y sabe a dónde quiere llegar, pero la PMO debe tener, digamos, la capacidad de traducir esos requerimientos, esas debilidades del cliente para que realmente se transformen en creadores de beneficio para la organización para la cual está el cliente. Sigamos un poquito para... Ok, teníamos dos capítulos, el capítulo 16 y el Exactamente. capítulo 17. Son 24 más anexos, es decir, que nos quedan uno, dos, tres, 4 sesiones, casi un mes. El libro ha sido muy interesante, ¿verdad? Y tenemos nuestras frases célebres, las propuestas de valor, 5 habilitantes para el capítulo 16 y 7 habilitantes para el capítulo 17, ¿no? Y recordando lo que teníamos, traímos por ahí lo que es la diferencia entre lo que se pide y lo que se necesita y lo que es una atención y lo que es el servicio, ¿no? ¿Ok? Ese proceso de entender la queja del cliente, ¿no? Sí, hay que lograr, digamos, debemos ser verdaderos vendedores, digamos así, como miembros del PMO, para poder traducir lo que el cliente piensa que quiere versus lo que realmente se necesita dentro de los lineamientos estratégicos de la empresa. Entonces aquí hay dos conceptos muy importantes que son fundamentales, sobre todo si vemos al lado derecho de la presentación, donde dice la diferencia entre atención y servicio. Entonces, la PMO, el punto fundamental es que siempre tenemos que ver a largo plazo. Obviamente es necesario responder los requerimientos, las necesidades, las urgencias del momento, pero siempre pensando con esta visión estratégica a largo plazo, cómo vamos a generar valor tanto para el cliente como para la organización. Entonces, no necesariamente lo que el cliente es lo que pide, que es lo que tenemos que ofrecerle. Tenemos que ofrecerle aquello que realmente haga que sus requerimientos o sus necesidades se enfoquen dentro del plan estratégico de la organización. Veamos un poquito el tema si podemos seguir adelante, por favor, Hay una cosa bien Ignacio. interesante que vimos en la charla anterior que la hizo Fabio. ¿Cómo está Fabio? Muy buenas tardes, ¿no? Lo primero que estamos diciendo que una cosa es lo que el cliente necesita y otra cosa es nuestra propuesta de valor. Esto lo traigo a mano,
de la última reunión les dije que había sido invitado el Club de Lectores a la PMO Masterclass de Américo Pinto. El Club de Lectores en mi mano, yo lo repartí a los demás. Y él mencionó mucho lo que era la proposición de valor, que está muy relacionado a la serie Strategizer. Strategizer es muy conocido por el Business Model Canvas y que es un modelo que es muy utilizado por la gente que está haciendo emprendimiento o las famosas startups, ¿no? Y cositas interesantes perdón, que habíamos hablado acá, que era, que cuando nosotros estamos haciendo esas famosas encuestas, es para un grupo muy grande de personas. Entonces, ¿quién es tu cliente? Tienes muchísimos clientes, ¿verdad? Claro. Teníamos el capítulo número 16, la propuesta de valor, con los puntos que eran importantes, los puntos que eran importantes, ¿verdad? Y teníamos de ideas claves, ¿verdad? Sí, Eh, ahí hay dos conceptos fundamentales, ¿no es cierto? Obviamente este es el paso que va a enlazar lo que se llama eh, la propuesta de valor con las siguientes fases. Estamos este rato analizando el tema del diseño. Tenemos dos puntos, la propuesta de valor y el desarrollo del servicio. Entonces, el concepto fundamental de la propuesta de valor es que interpretar todas las necesidades que ya se evaluaron en la parte de exploración, que tal vez tenía dos pasos, toda esa información debidamente analizada, transformar ahora en una narrativa clara, dice la guía, de tal forma que podamos convencer al cliente de cuál es la capacidad de aportar valor de la PMO. Entonces, esto quiere decir que esas necesidades se tienen que transformar en unas propuestas de servicios que vamos a ofrecerles, en los cuales mostremos realmente cuáles son esos beneficios, tanto tangibles como intangibles, que pueden lograr o alcanzar a través de estos servicios que la PMO les va a ofrecer. Aquí hay una idea fuerza que es interesante, que una propuesta de valor clara se convierte la percepción en compromiso. Entonces, los miembros de la PMO vamos a tener un compromiso con el cliente, que es justamente solventar esas necesidades para que obtenga un beneficio, que tiene que estar obviamente siempre ligado a la línea estratégica de la organización. ujú. Podemos pasar. Y tenemos tus frases célebres. De todo esto, ¿cuál es la que más te gustó? La que más me gustó es la de Steve Jobs. Dice, las personas no saben lo que quieren hasta que se lo muestran. Entonces, era un poco como el tema de lo que quiere el cliente y lo que el cliente necesita. Él tiene muchas expectativas. Normalmente las expectativas del cliente pueden ser condiciones que a veces había un término que se usaba anteriormente cuando se hablaba de la gestión de proyectos de bañar en oro. Entonces el cliente siempre va a querer la mejor condición, pero no necesariamente esa mejor condición es consona con la capacidad que tienes y con el resultado final que necesitas. Entonces, lo importante es que todas estas necesidades, requerimientos, urgencias, se transformen en un concepto que genere un beneficio y un valor tangible para la organización. Entonces, me parece que eso es lo importante, o sea, mostrarle al cliente lo que realmente va a necesitar, venderle el producto. Sí. Y teníamos que eran 10 pasos. De los 10 Sí, pasos, estábamos de los 10 pasos, teníamos en el punto 3 la propuesta de valor y tenía 5 conceptos habilitantes. exacto. Aquí tenemos al lado, pues, para ver nuestro anillo de valor en lo que se refiere a los 10 pasos esenciales. Ahorita estamos en el paso 3. Vamos a analizar el paso 3 y el paso 4. Nuestro paso 3 es la propuesta de valor y hay 5 elementos que son necesarios para la implementación dentro de la guía de PMO. Tenemos la síntesis de los resultados de la evaluación de necesidades. Tenemos de los problemas a las posibilidades, perdón, de los problemas a las posibles soluciones, de la definición de la propuesta de valor de la PMO, el establecimiento y evolución de la propuesta de valor y por último, la medida y el perfeccionamiento de la propuesta de valor de la PMO. Ahora vamos a ver un detalle Sí. de cada Antes de uno de los arrancar, puntos. recordamos del capítulo 15. ¿Cómo estás, Fabio? Ahorita tenemos, Fabio fue el que nos ayudó con el capítulo 15, ¿no? Aparte, nos está acompañando Marco, nos está acompañando Antonio Gutiérrez, nos está acompañando Eli, nos está acompañando, perdón, que no estoy viendo todo lo que tengo por acá.
Ok, Fabio. Pero habíamos hablado de que había unas encuestas que se hacían, ok, a lo largo de la organización. Ojo, recordamos que el cliente interno, pero tú tienes la PMO que está formado por un grupo de personas y realmente el cliente es el cliente interno, que son las demás oficinas, ¿no? Y Así que es. entonces uno tenía 30 servicios y sobre esos 30 servicios se iban haciendo encuestas. Entonces tú tenías, como las famosas encuestas Alcar, N cantidad de resultados, ¿verdad? Pero esas personas que tú entrevistabas pertenecían a un grupo, ¿verdad? Entonces aquí teníamos, por ejemplo, del grupo A, tenía 5 personas que están entrevistadas, ya más adelante le voy a comentar sobre esto. Esto es salido, vuelvo y reitero, para los, perdón que voy a salir un minutico, para los miembros de PMI, si ustedes se dirigen a este link, pmogaonline.pmi.org, van a acceder a la comunidad en línea de la gente de PMOGA. Les recuerdo, PMOGA es una subdivisión, aunque es extraño decirlo así, de PMI y que está disponible para los miembros del PMI. Probablemente esto fue desarrollado, le recuerdo que el director global de esto es Américo Pinto, tenían tiempo trabajando esto y fue desarrollado por este grupo. En él, cuando ustedes entran, a ver, de muchas cuestiones, como la comunidad, los eventos que hay, todas estas cuestiones, los grupos regionales, por aquí está nuestra amiga Rosa Sabino, por ahí, algunas cuestiones previas, por acá abajo tienen, perdón, creo que se trancó, minuto, ay Dios, tiene por acá la parte de cómo hacer evaluaciones, ¿lo vieron? Y en la parte de evaluaciones están las encuestas y está aquí la parte de hacer las encuestas. Una cuestión, ¿ven? Ujú, Y de aquí hay una hojita Excel, cuando la abrimos, que tiene esta información. ¿Lo ven? ¿Sí? De diferentes resultados, servicios, quién lo maneja, cuáles son las expectativas. Hay bastante información, ¿lo vieron? ¿Sí? Y de ahí es ujú. donde yo saco eso. ¿Ok? Ojo, otra cosa que hemos estado mencionando, vamos en este club de lectores, apoyados por la PMO, por el grupo PMO de Madrid y vamos a decir en cierta medida un grupo de personas que se graduó que sacó el curso del PMO Master, perdonen que le estoy quitando este aquel amigo, vamos a hacer una especie como de taller entre nosotros para ver cómo mejoramos este proceso de implementación. Entonces, ¿qué es lo importante? Tú haces las encuestas y eso te está generando por clientes individuales, probablemente clientes internos de la organización, un resultado. Y luego de eso, fíjense que uno lo agrupa perdón, uno agrupa esos clientes, ¿lo ven? Por supuesto, le da un peso según la organización y ve esos resultados, ¿verdad? ¿Cómo afectan los 30 posibles, los resultados de las encuestas, los 30 posibles resultados que tiene? ¿Lo vieron? Entonces Ujú, caemos en la famosa historia de que la PMO tiene que generar servicios tomando en consideración una ponderación de grupos de clientes, ¿verdad? Si lo vemos ujú. así, que eso es lo que vimos con Fabio, ¿te recuerdas, Fabio? Y entonces de ahí tenemos lo que sería la proposición de Canvas, que estamos hablando, bueno, tienes un cliente que tiene unas trabajas que tienes que hacer, que tiene unos beneficios, que tiene unas frustraciones. ¿Las frustraciones cuáles son? Estas frustraciones que están diciendo que no me gusta, que no le parece, que vienen de las encuestas, ¿se recuerdan? Que vienen de las Ujú, encuestas, ¿verdad? Y yo digo, estos servicios, ¿qué beneficio les genera y cómo lo alivia? En función de estas cositas con estas ponderaciones que tengo, ¿verdad? Ojo, vamos a profundizar más adelante de eso. Y entonces tenemos, y perdonen, ya no le quito más tiempo a Marco, pero quería darle en contexto a eso, a lo que serían los 5 habilitantes, ¿verdad? Continuamos, Marco. Perfecto. Perdona que te haya quitado ese tiempito. No, no. Era valedero recordar todos estos conceptos. Bueno, dentro del primer punto de la implementación de la propuesta de valor tenemos lo que se llama la síntesis de los resultados.
Entonces, tenemos ahí tres puntos básicos. Un análisis exhaustivo que se refiere a hacer un análisis de toda la información que fue recaudada en la primera parte, que era la exploración, en la parte de la evaluación. Regrese, por favor, eso, muchas Perdón, que gracias. se movió. Sí, luego obviamente con esa información del conjunto total de evaluaciones pasamos a hacer una categorización y una priorización de las necesidades, parte de lo que nos estaba explicando justamente José Ignacio de todo este tipo de encuestas. Entonces nos vamos a hacer una categorización de las necesidades que tiene el cliente. Ahora, lo interesante es ahí es que esas necesidades las podemos identificar realmente por la frecuencia, cuál es el grado de prioridad, qué tanta influencia tienen sobre el alineamiento estratégico de la organización, o sea, el beneficio que va a generar al final. Y obviamente también sobre eso vamos a determinar los puntos críticos. Y esos puntos críticos hay que describirlos y también entender cuál es el impacto real sobre el cliente y sobre la organización. Todos estos elementos, recordemos siempre que son acciones interactivas, tenemos que mantener una constante comunicación con el tema del cliente. Ujú, A partir de eso, ahora sí podemos pasar. Vamos al segundo punto, que es el de de los problemas a las posibles soluciones. Entonces aquí el objetivo es eh, generar, en el primer punto que se llama la creación colaborativa, es poder generar la mayor cantidad de soluciones posibles para las necesidades identificadas. Y hay un tema interesante que dice la guía, es de que sea esta una interacción eh, abierta, ¿no? Que no se esté restringido de tal forma que el equipo pueda generar la mayor cantidad sobre todo es un proceso de inventiva, para tener la mayor cantidad de soluciones posibles. Una vez que se tiene esa cantidad de situaciones o de soluciones posibles, entonces vamos al diseño de la solución, que básicamente es determinar cuáles serían el conjunto de beneficios de los clientes, las dificultades, las obligaciones. Y aquí es donde entra justamente lo que estábamos viendo hace un minuto, que es el lienzo de la propuesta de valor. Hemos logrado determinar cuantitativa y cualitativamente la cantidad de necesidades y lo que quiere o aspira el cliente, tanto en el sentido de cuál es lo que él quiere ganar o cuáles son los beneficios o los dolores que tiene. Y entonces en función de eso vamos a buscar los servicios, conjunto de servicios que nos permitan aliviar esos dolores y o generar los beneficios esperados por parte del cliente. Y por último, obviamente, vamos a realizar un análisis de viabilidad ya de estos servicios que estamos comenzando a determinar a alto perfil. Entonces, el objetivo de la vida es determinar cuánto significa eso en el tema de recursos potenciales, cuál va a ser el impacto que podría desarrollar tanto en el cliente como en la organización misma, y cuál va a ser la facilidad de la implementación de estas soluciones posibles. El tercer ujú. punto, te agradezco que le pases, ya es en sí entrar a definir la propuesta de valor. Entonces, aquí estamos generando un mapa de soluciones que es el conjunto de servicios. Obviamente, estamos todavía a un nivel de alto perfil, de alto nivel. El conjunto de soluciones, cómo se podrían aplicar al conjunto de las necesidades que tiene cada uno. Luego hay que articular los beneficios de la PMO. Es decir, que cada solución se agrupa con una necesidad que está siendo abordada o con un beneficio, ¿no? Luego viene el esquema del servicio, que es una descripción general del servicio. Y la guía del PMO nos había ayudado a establecer dentro de estas líneas de encuestas que había un concepto de 26 principales tipos de servicios, pues, y es parte de lo que te dice, puedes partir de acá. Todo esto siempre es un marco de referencia. Una vez que tienes el esquema del servicio, en cambio, haces un esquema del servicio completo, o sea, de todos los servicios que puedes ofrecer dentro de tu propuesta de valor, cómo se van a relacionar entre sí y cómo estos van a ayudar a las necesidades del cliente. Luego vamos a tener la validación del cliente, que es importante. Es decir, le presentamos esta solución de propuesta de valor para entender qué es lo que él ve, si se acopla o no se acopla a sus necesidades y a los beneficios esperados. Para luego, obviamente, vamos a llegar a lo que llaman un acuerdo de valor para el cliente, donde se describen los resultados en los que se compromete la PMO a ayudarles a conseguir, pero es importante que
sea validado por ellos, para nosotros conseguir, digamos, una aprobación para el siguiente paso. Entonces, esta propuesta de valor, como siempre ha sido, eh, como es todo el proceso que estamos del anillo de valor, es progresiva y evoluciona. Siempre estamos en el proceso de mejora continua. Por lo tanto, ella va a cambiar y tenemos que analizar cómo va a cambiar en el futuro, cuáles serían los criterios para este futuro cambio. Y luego viene la estrategia de gestión de riesgos, porque es importante, y aquí habla muy claramente, es abordar específicamente el riesgo de no entregar el valor. Entonces, si tenemos ya una gestión, un plan de este riesgo, podremos buscar las medidas de mitigación y encontrar la manera de obtener, obviamente, el resultado final. El siguiente punto en la implementación, podemos pasarle, por favor, José Ignacio, es lo que se refiere al establecimiento y evolución de la propuesta de valor. Entonces, todos estos son elementos vivos. Tenemos que estar permanentemente en un proceso de revisión y mejora continua. Entonces, aquí la idea es habla de establecer un cronograma de revisión en el cual fijamos unos periodos en los cuales nuestra propuesta de valor sea revisada, tanto a lo interno como a través de la ayuda del cliente, que es la base sobre la cual vamos. Entonces, sugiere que generes un comité de revisión en la cual sería importante, dice que es un comité diverso, pero que tenga representantes de tus clientes o grupos de clientes. Luego viene la gestión de la retroalimentación. Obviamente este conjunto de revisiones periódicas van a generar un proceso de información, sobre todo del nivel de satisfacción que tiene el cliente, y eso es importante fijarlo cómo va a ser el sistema. Vas a tener un conjunto de lecciones aprendidas, es importante documentar y compartir esas lecciones tanto a lo interno del grupo de la PMO, del equipo de la PMO, como dentro de tus clientes. Y tienes un concepto de la gestión de cambios. Entonces, en función de esta retroalimentación, vas a encontrar puntos de mejora. Esos puntos de mejora hay que determinar la estructura, determinando los criterios, cómo van a modificarse para que tus servicios evolucionen. Podemos ver el quinto punto. Entonces, aquí tenemos lo que se refiere a la medida y perfeccionamiento de la propuesta de valor de la PMO. Aquí ya he establecido varios puntos interesantes, que uno es la recogida sistemática de retroalimentación. Hablamos de eso hace un minuto, entonces aquí es que obviamente quede dentro de la propuesta de valor establecida claramente cómo se va a hacer este proceso y sobre todo se tiene que dirigir es a la efectividad, cómo sienten la eficacia de las soluciones por parte del cliente. Hay que documentar esas lecciones aprendidas para cada ciclo de revisión. Luego, en función de estas retroalimentación y de esta documentación, tenemos que priorizar cuáles serían las mejoras, es decir, los puntos en los que vamos a desarrollar cuáles de estas mejoras van a dar mayor valor, nuestra propuesta de valor, valga la redundancia, y que tengan justamente el objetivo del beneficio del, del cliente y de la organización. Y también tenemos que determinar cuáles serían los criterios para que estos servicios en el largo plazo, nuestra propuesta de valor sea modificada, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los criterios para evolucionar? Hay que tomar en cuenta el tema de la madurez de la organización y el nivel de satisfacción del cliente. Y luego, las medidas y ajustes medida y ajuste del tiempo. Entonces, es básicamente estar en sintonía con el cliente y determinar, como les decía, siempre las expectativas del cliente para entender cuáles son las que tenemos que. Sobre estos lineamientos, entonces, igual como habíamos visto anteriormente, siempre la guía de la PMO te brinda una autoevaluación cuyo objetivo es que poder determinar si podemos pasar, por favor, José Ignacio. Entonces, en estas autoevaluaciones, para cada uno de los puntos que vimos, de estos 5 puntos, básicamente hace una evaluación, un ponderado para determinar qué también la PMO está dentro de este proceso que te ha determinado con el objetivo de decir y evaluarte
eh, al equipo de la PMO. Entonces, cada uno de los puntos que vimos del desarrollo de la implementación, pues básicamente los puntos más importantes en la síntesis de resultados, vemos que ahí tenemos 5 puntos. Básicamente dice analizarse exhaustivamente, categorizar las necesidades de acuerdo a, a la estructura de propuesta de valor, si se priorizan las necesidades, desarrollamos perfiles de puntos de dolor, creamos representación y tienes una categorización que te da ahí que te recomienda en la PMO que tienes puntajes del 1 al 5 siendo el 5 el de excelencia y el 1 el de que no se hizo ninguna acción. Y así podemos seguir, tenemos para el Ok, punto 2, ¿cierto? tenemos todas esas preguntitas, ¿sí? Exacto. Tenemos para el punto 2 igual, que habla de los problemas de las posibles soluciones, igual cada uno de los puntos que analizamos, los puntos fundamentales en la definición de la propuesta de valor igual, el punto 4 del establecimiento y evaluación de la propuesta de valor, y así hasta llegar al punto 5. Al final, cada una de estas clasificaciones, de estos ponderados, pues vamos a hacer un conjunto total de sumatoria y te establece un criterio para que te determine en dónde estás tú dentro de tu proceso de eficacia o del, del tema en este caso ahí está un error no es la generación de conciencia, sino de la generación de propuesta de valor. Sí, Entonces tienes el puntaje más alto, que sería 125 puntos, determinaría que has cumplido plenamente y tu PMO, digamos, está en un nivel de excelencia. Y el punto más bajo sería, ya que estás en un punto crítico, que llegarías a 25 a 50 puntos. Al final lo que, tenemos sí, dime, lo que sí es importante es que, o te pregunto, me confirmas, estas encuestas se las hacen a cada persona que fue seleccionada dentro de un grupo. estas encuestas son para los miembros del PMO, porque estás evaluándote tú como equipo, en este caso. Es decir, Claro, pero no sí, me expliqué bien. Lo que estamos hablando es que si yo tengo un grupo, por decirlo así, perdóname, que es esto que estaba acá, esto sale de esa encuesta por persona. claro, pero dentro del equipo de la PMO. En esta Ok, autoevaluación no lo estás dirigiendo a los clientes, porque esto es una autoevaluación de cómo está tu proceso. O sea, ok, el equipo de la PMO, entonces ahí dice, por ejemplo, que tú tienes que haber determinado el total de exhaustivamente toda la información. Entonces la pregunta es claro, si analizaste del 100% de la información como esta que tienes acá, claro, de los clientes. claro, Entonces, esto sirve para que la PMO, los miembros del equipo, sepan si están o no están cumplidos. claro. Y Eh, luego de eso, entonces se desprende este bendito gráfico que está, por cierto, allá, que tenemos por un ladito lo que serían de las columnas, pero en las filas tenemos los 30 servicios de la PMO, ¿verdad? Ok. Y ya, perdón, sí, eso eran los 30 servicios, creo que eran. Y en las Son 26 filas, servicios básicos y 30 competencias, pero perdón, tal vez entonces el las ejemplo lo ampliaron porque a lo filas, mejor está customizado. No sé. claro, entonces tenemos las filas y tenemos las columnas. Con el match, no, 26 competencias y ujú. 30 30 servicios. competencias. Es ¿Sabes que eso eso es lo que mejor me que yo? hace, esto es lo que me hace ruido, o sea, porque son como básico la práctica te dice 30 competencias y 26 servicios. Ok, Entonces, pero a lo mejor, por eso insisto en que si está diferente es porque esto está como adaptado a algo, es un ejemplo. Lo pudieron eso, haber yo ampliado. creo que lo interesante de eso va a ser en este taller que vamos, nuestro propio taller que vamos a hacer, a los amigos que quieran participar, simplemente envíen un email a Ágora. Ok, este, miembros del capítulo, ¿verdad? O miembros de aquí del Club de Lectores a este taller que vamos a hacer, ¿no? Ok, pero entonces esto alimentaría esto que viene acá y de ahí hay que diseñar los servicios, ¿no? Ujú. Y lo otro que me pareció muy interesante, que tú estás mencionando que cuando tú hablas de estos punticos acá, que tú dices, no, señores, hay que hacer un mapa de soluciones, hay que hacer un esquema de servicio, hay que hacer una relación de clientes, también lo que significa es que uno está buscando no solamente hacer esas encuestas, sino tiene muchísimas herramientas. Herramientas. Ujú.
Así Mm, es. Claro. ¿Lo es? Y aquí, Sí, sí. claro. Mira, un ejemplo, Marco, también, cuando estábamos viendo ahorita lo de Strategizer, o sea, cuando yo estaba implementando la PMO en una empresa bastante pequeña, una, como digamos, de las dolencias que tenía el gerente de operaciones, la gerente de mantenimiento y el mismo director era la desinformación. ¿Y que planteamos? Bueno, nos metimos en una sala, colocamos ese gráfico que mostró José Ignacio de la propuesta de valor y cada Ujú, uno con su tiquera empezó a colocar ahí todos sus stickers diciendo qué era lo que esperaban, qué era lo que querían. También se invitaron a coordinadores de área, pero solo de la parte de la dirección de servicios y de ahí se construyó lo que iba a ser el reporte. Entonces, ciertamente tuvimos que dividirlo, pero estábamos escuchando las dolencias de información, que es lo mínimo básico para que ellos puedan tomar decisiones un poco más acertadas y oportunas y no se estaba dando porque se estaba haciendo, pero no fluía la comunicación y eso estaba causando pérdidas. O sea, realmente a nivel de lo que debería ser el margen de ganancia de cada proyecto estaba causando pérdidas. Entonces, o sea, y yo pongo el ejemplo porque uno de repente se va como a servicios un poco más complejos y resulta que dentro de las 30 competencias, la competencia de comunicación se usa de los 26 servicios en 24. Entonces, ujú, imagínate cómo tienes que modelar porque cada servicio es distinto y lo que quieres, lo que deberías informar también debería de ser distinto. Entonces, ¿y a qué cliente se lo vas a dar? O sea, yo creo que si bien se tienen que dar las encuestas, también se tienen que dar lo que acaban de mencionar ustedes dos, la cantidad de herramientas que se tienen, que esa es una, la ujú, de la propuesta de valor, pero o sea, el diseño creativo pueden haber hasta 3 herramientas mínimo con las que tú te sientes en un grupo para diseñar ideas de soluciones. Entonces, o sea, no es solamente pasar una encuesta y decirlo, sino conocer qué cliente estás trabajando, por lo menos en este caso, entre los coordinadores se metió prevención de riesgos, se metió ingeniería como tal, se metió la coordinación de campo. ¿Por qué? Porque podría ser que quien está sentado en la oficina, como eran los gerentes como tal, necesitan una información, pero ellos en campo no la están capturando o en sus ujú. respectivas áreas no la están capturando, no le están dando el valor, entonces no queda registrado, no sabes de dónde tomar los datos, ya sabes que no puedes perder el control de una data o de una información para poder suministrarla al reporte. Entonces, o sea, realmente son actividades que se tienen que dar de manera grupal Sí, para en el futuro. específico lo que acabamos de ver es esto. Perfecto. Análisis de madurez. Y si se dan Ujú, cuenta por acá que estamos revisando por acá arribita donde estaba este portafolio de servicios de la PMO, planilla de Value Ring, ¿verdad? Si lo vieron ahí, ¿no? sí. Y creo que El el lienzo de valor. otro, el portafolio, ¿dónde está el lienzo? ¿Hacia abajo? No, Sí. De los ubícame. problemas a las posibles soluciones. De los Ah, problemas, sí, acá tienes en definición de la propuesta de valor. definición de la propuesta de valor. Ok. Ahí está el ¿Qué Business Model Canvas. Ujú, bueno, eso lo estamos tocando, pero en específico lo que sale es esta, la planilla de Value Ring y es decir, uno podría hablar de esto, ejercicio de priorización. ujú, Bueno, no, y esto, en la revisión de servicios son tácticos, estratégicos, operativos, es decir, que hay mucho más herramientas. El ser consultor de esto es algo que requiere que una persona tenga un nivel, ¿verdad? Importante, Y en una madurez de un, manejar los conceptos, ¿no? exacto, porque otra cosa, o sea, aquí estamos diciendo, bueno, esto me puede ser útil, esto me puede ser útil por lo que estamos leyendo, pero eso tiene un orden y tiene un Claro. sentido. Cuando hablábamos de la parte de competencias, yo dividí las 30 competencias en 5 grupos y desde mi perspectiva los 5 grupos tienen una energía distinta.
Quiere decir que también Claro, hay que seleccionar cuál es la herramienta más idónea de acuerdo a lo que tú quieres hacer, o sea, porque hay competencias que son de arranque, o sea, esto tiene que darse como igualito como el motor del carro, ¡fum! O sea, de fuerza, ¿me entiendes? Pero hay Ujú, otras en donde de repente llegamos a una etapa de mucho confort y necesitamos volver a elevarlo. Entonces ahí entramos en el tercer grupo de competencias que se mencionaban ahí. Entonces, además, después del arranque tienes que hacer que la gente se sienta segura, que aterrice. Entonces, son otras competencias. Y esas competencias hay que tenerlas claras por servicio, que hicimos ese cruce en esa oportunidad, pero también para diseñar qué herramientas vamos a utilizar por lo que queremos alcanzar en ese momento, con las competencias involucradas en ese servicio. No sé si se sí, entiende lo que estoy diciendo, pero sí, hay muchas herramientas útiles, pero ¿cuál es la herramienta que necesito de acuerdo al nivel de energía que yo quiero impulsar en ese momento al enfoque, ¿no? para ese servicio? Ujú. sí. Y aquí tenías el resumen de la etapa. Sí, los conceptos básicos, ¿no es cierto? Es un puente entre la propuesta de valor y el desarrollo del servicio, porque recordemos que es un ciclo permanente. Entonces, cada uno de estos lo que hace es enlazar un paso con el siguiente para arrancar nuestro ciclo. El propósito, pues como les decíamos, que es traducir los conocimientos de la evaluación de necesidades y transformarlos en una narrativa clara que describa cómo la PMO abordará al final la propuesta de valor, los puntos débiles del cliente para generar ese beneficio. Este elemento o esta propuesta de valor demuestra realmente cómo va a proporcionar los beneficios, ya sean tangibles e intangibles, al cliente y obviamente va a garantizar que el cliente comprenda y aprecie cuál es el valor que le puede generar la PME. Y claro, sobre todo va a facilitar, esto creo que es un punto importante, la aceptación y el apoyo, sobre todo de los altos ejecutivos de la organización, en el sentido que demuestres que realmente tu PMO puede generar, solucionar estos puntos de dolor y generar unos beneficios en línea con lo que quiere la organización. Sí, sí. Y de ahí que sale esa idea famosa, ¿no? Es una promesa demostrada de cada servicio verificada por el cliente, ¿no? Ujú. ¿No? Y luego del capítulo 17 tenemos esto, comenzamos, Exacto. ¿no? Es el paso 4, ¿no? Desarrollo del servicio. Una vez que ya hemos determinado nuestro plan, nuestra propuesta, digamos, general de valor, entonces ahora tenemos que comenzar a desarrollar cada uno de los servicios. Y justamente ahí van a entrar todo lo que nos comentaba Eli, en el que ya tienes que para cada servicio determinar el nivel de competencia que vas a requerir de acuerdo al enfoque que le vas a dar al servicio dentro de cada uno de los clientes o incluso el tipo de proyecto que va a desarrollar. Entonces, ahí hay puntos importantes, que es que cada uno de estos servicios transforma los convenios estratégicos y las necesidades de los clientes en servicios prácticos. Toma la propuesta de valor de la PMO y la desglosa en servicios efectivos, o sea, realmente cómo vas a analizar cada uno de esos. Y aquí se cierra la brecha entre entender lo que los clientes necesitan y proveer efectivamente esas soluciones, parte de lo que decíamos ahí de esta frase de Steve Jobs. Y al final se convierte la propuesta de valor en realidad. Creo que es el punto más importante de todo. Sí. Y teníamos el arranque, la idea clave, perdón, sí es ese, la primera, sí. Sí. Entonces, el valor prometido debe convertirse en valor entregado. Creo que eso es fundamental. Es decir, ¿cómo vamos a hacer que ese valor prometido se convierta en un valor entregado? Entonces, aquí en el desarrollo del servicio vamos a describir cada uno de los procesos y los pasos para que eso se haga una realidad. Entonces, Ujú. podemos pasar con la idea general. Y Eh, tenemos siete Sí, habilitantes. aquí son 7. Tenemos 7 puntos para el implemento del desarrollo del servicio, que son desde el diseño del enfoque de la prestación de servicios, la adaptación del diseño del proceso de servicio, el tercero son los objetivos e indicadores del rendimiento, el cuarto es el desarrollo del catálogo de servicios, cuáles son exactamente el conjunto de servicios que va a ofrecer la PMO, que surten ya de todo el diseño previo. Asignación de recursos de la PMO, y ahí viene todo lo que decía Eli, el tema del mapeo de competencias. O sea, aquí comenzamos a meter qué competencias tenemos para qué tipo de servicios, con qué enfoque determinado hacia el cliente. Luego vienen los acuerdos de nivel de servicio,
que tienen que ser necesariamente acompañados con la validación. Y al final, pues obviamente tenemos una planificación ya para la siguiente fase, que es cómo vamos a implementar los servicios de la PMO. Podemos ver rápidamente lo que significa cada uno de ellos. Entonces, el primer punto, que es el diseño de los enfoques de la prestación de servicios, tiene 4 puntos básicos. Uno es entender el espectro del enfoque de la prestación de servicios. Entonces, ahí nos dice que tomes en cuenta determinados factores, pero aquí hay un punto importante que siempre es redundante, digamos, dentro de nuestra guía de la PMO, que los enfoques van a depender en sí de lo que realmente necesitan los clientes y tú puedes tener diferentes enfoques para un mismo servicio. Es decir, vas a tener el enfoque determinando de cuál es el cliente. Eso va a estar en función de la capacidad que tiene, de su madurez, y también puede depender incluso del tipo de proyecto que vas a usar. Luego tienes la matriz de prestación de servicios, pues obviamente donde vas a detallar cuál es el enfoque, ¿no? Todavía estamos, donde vamos a detallar exactamente cuál es el enfoque que estás eligiendo para los servicios o los diferentes enfoques que podrías utilizar. Las responsabilidades y tanto dentro de la PMO, del equipo de la PMO como del cliente. Luego viene la validación del enfoque. O sea, es necesario que esos enfoques que tú tienes, que has decidido en cada uno de tus servicios, que tienen que ser, obviamente, recibir la retroalimentación del cliente. Acordémonos que siempre estamos centrados en el cliente. Y por último, también un concepto importante dentro de este enfoque es cómo va a evolucionar, es decir, cuáles serían los criterios bajo los cuales determinas que tu enfoque puede ir cambiando. Es decir, si tú determinas que la madurez del equipo ha mejorado, entonces podrías pasar de un enfoque directivo a un enfoque de apoyo, por decir una cosa. Pasemos al siguiente punto, que se refiere a la adaptación del diseño del proceso del servicio. Entonces, pues básicamente haces primero aquí, te pone 6 puntos a considerar. Uno es el mapeo del proceso de servicio, donde dice que hagas un detalle de todos los pasos que tiene tu servicio, ¿cierto? En definitiva, te sugiere que hagas mediante herramientas visuales, de tal forma que diagramas de flujo, diagramas de carril, para que puedas ver exactamente cómo es el paso a paso del servicio. Luego viene la gestión de los riesgos del servicio. Entonces aquí es lo que hablábamos incluso antes, que es importante tratar sobre la dificultad que vas a tener, que puedas presentarse para prestación del servicio. Entonces ya tengas previsto eso. Luego viene la guía de adaptación de los procesos. O sea, qué criterios eh, eh, bajo qué criterios vamos a proceder a adaptar o a adaptar el proceso para que sea personalizado de acuerdo al tipo de cliente que te encuentres. Siempre te habla de documentar los procesos, entonces que llegas, y te sugiere siempre el tema gráfico, diagramas de flujo, matrices de RACI, para que justamente tengas determinado exactamente quiénes son los responsables y que siempre te dice que las entradas y las salidas sean exactamente detalladas, cuál es el nivel que tienen que obtener. Proceso de gestión de cambios, exactamente determinar cómo es el proceso de las revisiones y cómo sería también la estructura de toma de decisiones para poder hacer unas revisiones, que se fije ahí un cronograma para sea con cierto nivel, con cierto tiempo o periodo de revisión. Y la estrategia de comunicación, es decir, cómo vamos a hacer que estos elementos que tenemos de los diseños lleguen al cliente. Eh, Sobre todo aquí es bien importante, para que sean totalmente comprensibles y realmente lleguen para que realmente los clientes entiendan cómo es el uso del servicio, un poco lo que nos comentaba Eli de la dificultad de comunicación de esos de 24 en 30. Pasemos al punto 3, por favor. El desarrollo del catálogo de servicio. Pues básicamente es una descripción en detalle de cada uno de los servicios que vamos a ofrecer. Entonces, ahí te da unas ideas básicas, pues, ¿no? Un nombre, la propuesta de valor, es decir, qué resuelve, qué beneficios ofrece, el público objetivo, para quién es el servicio. Pues, obviamente, el propietario quiere decir quién es el responsable preliminar, el modelo de la prestación de servicios, lo que habíamos hablado hace un rato, o sea, el diagrama de flujo, del paso a paso, la característica del servicio,
específicamente a quién va, cómo está, la integración tecnológica, o sea, qué tecnología va asociada al tal servicio para mejorarlo, los acuerdos de nivel de servicio, que en definitiva eran los compromisos, qué es lo que yo como PMO me comprometo a ti en darte, los procedimientos de solicitud y acceso, cómo pido, cómo llego al servicio solicitado, los plazos de entrega, desde cuándo comienza y hasta cuándo va a terminar el servicio, los requisitos, o sea, en definitiva, los recursos que se van a requerir, las métricas de rendimiento, y ahí habla de que puedes tener diferentes métricas, pues obviamente de métricas de satisfacción, métricas de cumplimiento y métricas de beneficio de realización, los mecanismos de retroalimentación, cómo se van a hacer, los periodos, los plazos en los cuales vas a recibir esas, justamente esas métricas, cómo vas a recolectarlas y pues obviamente ya el tema de formación y documentación. Pasemos al siguiente, por favor. Entonces aquí viene una parte importante, que es fijar los objetivos y los indicadores de rendimiento específicos para cada servicio del PMO. Entonces aquí te habla primerito del tipo de métricas. Entonces dice que hay tres tipos de métricas básicas, la de eficiencia, es decir, cómo el cliente percibe que está siendo de eficaz tu servicio. Las métricas de salida, es decir, el resultado del mismo servicio como tal, y las métricas de resultados que se refiere a cómo realmente va a generar valor a largo plazo. Entonces, estos primero hay que definirlos para cada servicio. Luego de la definición de las métricas, la definición de las métricas, es decir, qué es lo que la métrica hace específicamente con cada indicador, cómo se mide, cuál es su objetivo, cómo es ya sea cualitativo o cuantitativo. Aquí habla de un tema de un diseño colaborativo, ¿no? Porque estos objetivos de las métricas tienen que ser, en definitiva, consensuados con el cliente para que tú puedas, que él se sienta satisfecho de que vas a medir los términos para cumplir las expectativas que él tiene. Aquí habla de un tablero de rendimiento, es decir, demostrar claramente que las métricas y objetivos específicos del cliente eh, tienen un rendimiento real a largo tiempo. Entonces, siempre te sugiere que uses elementos visuales, ¿no? Poderlos ver. El proceso de revisión, que establezcas cuál es tu periodicidad de estas medidas, de estas métricas. ah, Se alcanzan los objetivos con el cliente, ¿no? Luego tenemos obviamente el proceso de mejora continua, que es sobre la medición o sobre los resultados que tengas de estas métricas, tiene un objetivo que es seguir mejorando, buscar los puntos en los que puedes mejorar. Vamos al punto 5, por favor. Ya, entonces aquí tenemos sobre la asignación de los recursos y el mapeo de competencias, justamente esa matriz que habíamos visto con José Ignacio, que nos mostraba cada uno de los tipos de servicios, cómo tenías tú las competencias, me parece que eran 30 competencias, Eli, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Así mismo. Ya, entonces ahí pues obviamente lo primero que hacemos es un análisis de competencias, es decir, cada servicio, cuáles son las competencias que se requieren para ese nivel de servicio. Entonces, y aquí hay un tema bien importante, una recomendación de la guía, que es lo que justamente estaban hablando, que es sumamente importante, dice que se incluyan las aptitudes interpersonales, liderazgo, comunicación, o sea, todo lo que se refiere a estos, pues, habilidades blandas, ¿no? Te hace un análisis, dice, ¿qué es lo que tienes? Las capacidades actuales, o sea, realmente de qué dispones tú en el equipo, ¿no? Y luego te dice que hagas una descripción de roles. Siempre estamos hablando sobre el desarrollo de los servicios que estás planteando. Entonces, una descripción de roles en el que dice quién es el responsable, cuáles van a ser las habilidades de esos responsables que tienen que tener y las expectativas de rendimiento que tú aspiras de ellos. Y luego pasamos a las necesidades de recursos. Entonces, una vez que has determinado realmente lo que tienes, cuáles son los roles que vas a tener y qué es lo que requieres de las personas, tienes que analizar entonces em, cuáles van a ser tus necesidades completas de recursos, ¿no es cierto? Tanto en lo que se refiere tienes que tomar en cuenta factores como la complejidad del servicio, el método de entrega, la demanda prevista, siempre hacia adelante, o sea, siempre lo que vamos a hacer hacia futuro.
Y luego viene la parte de la asignación de recursos. Entonces tienes que tener un plan de asignación de recursos por cada servicio, en el cual cada uno de los miembros del equipo sepa cuál es el servicio que va al que va a estar atendiendo. Y ahí hace una sugerencia que es interesante, que dice que se genere una prioridad, es decir, están asignados prioritariamente a un servicio, pero siempre en la capacidad de atender o ser respaldo o apoyo para otros servicios. Tienes una prioridad, pero siempre trabajarás en apoyo de otros. Gestión de las carencias de las competencias. Entonces aquí pues básicamente es identificar qué es lo que nos falta. Y sobre esto entonces tienes dos posibilidades. Una que es obviamente generar la formación permanente y otra incluso el tema de adquirir, digamos, nuevos recursos, o sea, contratación de personal adicional con las características o con los requerimientos específicos que puedas tener. Luego tenemos el siguiente punto, que son los acuerdos de los niveles de servicio y obviamente siempre con la validación del cliente. Entonces, básicamente, estos acuerdos de nivel de servicio se generan eh, en forma previa, son estos acuerdos iniciales. Luego se determina cuáles son los niveles de servicio que se van a incluir en cada uno de los servicios. Es decir, cuáles son las métricas definitivas sobre las cuales a actuar para cada una de las requerimientos específicos. Luego tienes que establecer la meta del servicio y aquí es un tema importante, ser realistas y que sea realistas y alcanzables, dice, para cada uno de los acuerdos que estás obteniendo. Entonces ahí dice que hay que cuidarse de hacer justamente de querer bañar con oro estos temas porque al final vas a perder la confianza del cliente cuando no puedas hacer una entrega de algo sobre una expectativa muy alta que has tenido. Es un punto interesante que creo que vale la pena resaltar. Luego viene la adaptación de los acuerdos a nivel de servicio, entonces dice que al final tienes que llegar a ver que tus niveles de servicio, o las métricas que o las metas que quieres conseguir, que realmente obedezcan a lo que el objetivo que quiere el cliente. Entonces eso es importante, ¿no? Luego tienes con el tema, obviamente, de la validación. Entonces ahí es importante que tengas que incluso considerar que debes adaptar tu expectativa con la del cliente. Es importante que el cliente tenga que tú tengas la aprobación del cliente. Y todo este proceso, hay algo que habla aquí que genera confianza, es decir, ¿en qué medida tú puedes obtener la confianza si no estás dispuesto a llegar al beneficio que el cliente quiere? Si el cliente quiere un determinado alcance y tú obviamente dices, no, no se puede, no se puede, entonces vas a perder la confianza o la credibilidad del cliente. Entonces eso dice que es muy, muy importante entender y que se vea más bien como una oportunidad. Es decir, en la medida en que realmente puedas cubrir las expectativas del cliente, vas a obtener la confianza de él. Luego viene la parte de monitoreo y reporte de acuerdos de servicio, cómo se van a monitorear, cómo se va a hacer el reporte, el proceso de revisión periódica siempre es importante porque la retroalimentación nos permite a estar permanentemente evolucionando. Y luego la comunicación de los acuerdos, algo de lo que estaban hablando, que es fundamental que estos acuerdos puedan ser socializados con todos los clientes, o sea, que realmente ellos entiendan qué es lo que significa, a qué es realmente a lo que tú te comprometes, el alcance que tienes, cuál va a ser los recursos con los que vas a implementar, los tiempos de respuesta. A eso se refiere esta parte. Y el punto final, dentro de los de pasos de la implementación o subpasos de la implementación, le podemos pasar, por favor, José Ignacio. Es el punto 7, que es la planificación de la implementación de los servicios. Ya hemos evaluado las necesidades, hemos determinado cuál es nuestra propuesta de valor, hemos determinado, hemos generado este conjunto de servicios que podemos ofrecer detalladamente y entonces ahora introducimos dentro de este proceso cómo vamos a hacer la implementación de estos servicios que ya han sido descritos, detallados, diseñados en definitiva a medida de los requerimientos de la organización y entonces pones una hoja de ruta de implementación, una hoja de ruta, perdón, de la implementación, es decir, cuándo, hitos, tiempos claves,
Luego haces un plan de implementación donde tienes que obviamente detallar las fechas, detallar obviamente los recursos, incluso el tema presupuestario, con tus riesgos, los criterios de éxito, cómo los vas a tomar. Luego tienes que tener un plan de transición para la incorporación de los servicios. O sea, primero lo vas a implementar. Hay un proceso en el que desde la implementación hasta cuando ya el cliente está listo para que funcione o que ya sea dentro de su proceso operativo. Entonces, de una vez tienes ya que generar ese plan. Y dentro de eso, entonces, la estrategia de gestión de cambios, lo que dice es cómo vas a abordar justamente esa preocupación de lo que significa este nuevo servicio, cómo el cliente lo va a ver dentro de su grupo, dentro del departamento. Entonces, tomar en cuenta eso. La estrategia de enfoque, del enfoque por fases. Es decir, aquí que recomienda, en definitiva, PMO, que esta adopción sea gradual. O sea, que se pueda hacer fase por fase para que no sea, digamos, un, un golpe muy fuerte, ¿no? Dentro de lo que sea posible. Entonces ahí habla de que se haga grupos pilotos o servicios incrementales. Y por último, obviamente, habla de la gobernanza de la implementación, o sea, cómo se supervisará el proceso, cuáles serán las personas, quiénes son los que toman las decisiones, en qué punto se deciden, para que, y tiene que contemplar esto hasta el proceso incluso de la transición, es decir, cuando le entregas ya tú al cliente para que lo meta dentro de su proceso operativo. Y ya con eso, pues obviamente, descrito todos estos pasos, igual que anteriormente hemos visto, la guía de la PMO te ofrece una autoevaluación para que midas justamente la eficacia del desarrollo de este paso de desarrollo de los servicios. Y para cada uno de los puntos que vimos, pues te genera básicamente unos conceptos en los cuales tú haces un ponderado del 1 al 5, donde 5 es la excelencia, 1 es la ausencia de ese punto de desarrollo, y al final obtienes una calificación que va a designar cuán eficiente ha sido tu gestión en este proceso como equipo. Estas, estas encuestas es si lo has hecho, si eso lo has incluido dentro de tu plan. Ah, claro, claro. Claro. Es parte del proceso, pero realmente sería, digamos, muy valioso porque al final estás midiendo, te sirve para ti, digamos, como equipo de PMO para saber si realmente estás dentro del lineamiento, porque en la medida que más cumplas estos procesos, pues quiere decir que estás obteniendo un mejor servicio, un mejor catálogo de tus servicios. Y por último, pues un poquito el cierre, lo que serían los puntos claves, obviamente, como siempre, como esto es un proceso continuo, acordémonos que el giro le permite dar potencia para el siguiente giro y así cada vez ganas más fuerza. Entonces es un enlace, dice, entre el desarrollo del servicio y el siguiente punto o siguiente paso de valor del cliente, que es la incorporación al servicio. Luego, un punto importante es que es un proceso sistemático de desarrollo de los servicios, es decir, aquí en este proceso determinas con claridad cómo va a funcionar tu servicio y cómo le vas a ofrecer al cliente. Transforma los conocimientos obtenidos de la parte de exploración, de la evaluación, y coge tu propuesta de valor y esos los transforma en hechos reales, es decir, en un servicio que te dice, que te entrega, que te determina una fecha de cómo inicia los recursos que vas a tener para obtener un beneficio. O ya llámese tanto aliviar tu dolor como un beneficio específico. Y luego, obviamente, lo que siempre hemos hablado, que todos estos son procesos iterativos y van a asegurar el valor y el reconocimiento del cliente a la PMO. Eso sería básicamente los dos conceptos y pues con esto obviamente seguimos en el impulso para los siguientes dos puntos. Y Acá esta sería la secuencia de herramientas para la parte de... alineada a ella, Exacto. Y ¿no? ahí tenemos para cada uno de los diferentes, para los 7 puntos, tenemos un conjunto de herramientas ahí básicas sugeridas, ¿no? Pero obviamente siempre son referencial. Puede haber muchas más opciones acá. Sí, en la conversación, ¿cómo estás, Antonio? En la conversación que yo tuve con Antonio
perdón, que con Antonio, con este Américo Pinto sobre esto, yo lo que le dije fue, le dije, mire, usted lo que me está indicando que esto literalmente es hacer un proyecto ágil, con una planificación de una liberación y unos sprints. Y me dijo, sí, eso es así. Yo imagino que se sorprendió cuando le hice la pregunta, pero uno engreído que cree que alguien de ese nivel se sorprende. Pero lo que acabamos de ver es el plan de la liberación. Ujú. Sí, mira, yo quería comentar algo porque está súper interesante. Gracias, Marco, y también José por la presentación. O sea, como les comentaba por el chat, el libro se hace más denso cada vez, o sea, es mucho contenido para asimilarlo tan rápidamente, ¿no? Pero sí que resaltar, porque es algo que es un patrón que se repite a lo largo del libro, siempre nos dan una ruta. Y a partir del punto 4 que estabas describiendo, estás describiendo como si tú estuvieses frente a un espejo y la imagen que estás viendo ahí en ese espejo es la del cliente. ¿Me entiendes? En ese punto 4, cuando tú estás explorando sus necesidades, sus dolencias, qué es lo que estaría esperando, estás definiendo esa imagen de lo que es el cliente, pero tú mismo a la vez te tienes que ver en eso. Entonces ahí empieza ese juego de me estoy colocando en los zapatos del cliente, realmente estoy sintiendo lo que él está sintiendo, realmente estoy viendo lo que él me está diciendo. ¿Me explico? Estás creándote esa imagen inicial en la que te vas a apoyar y en la que te vas a basar para el punto 5. Porque en el punto 5 entonces ya empiezas tú a aguas adentro en la PMO, qué competencias tengo para poder cubrir esa imagen que el cliente está planteándome como sus necesidades y que yo la estoy visualizando como sus necesidades y expectativas, porque realmente ahí y un poco comentábamos eso en los capítulos anteriores, si yo entiendo esa expectativa, esas solicitudes, esas necesidades del cliente, entonces sí realmente voy a poder medir la percepción del cliente, que tenemos que limitarla, porque en el mundo de las ideas las percepciones pueden ser, Ujú. pero tenemos que limitarla y entonces ahí entra en juego el punto número 6, que es cuando defines los acuerdos de servicio. ¿Sí me explico? Entonces, y en los acuerdos de servicio, sí tienes acuerdos de servicio, pero también el punto 7 te ayuda a que esos acuerdos de servicio yo los voy a ir cumpliendo, porque si yo no tengo, si yo descubro que en el punto 5 que es donde yo estoy trabajando en mis competencias, y si tengo la gente preparada, y si realmente tengo la experiencia y a lo mejor también necesito medirme para ver si te lo estoy entregando bien el servicio que tú estás esperando. Entonces, yo debería de resguardar en ese punto 7 de ya un poco cómo lo voy a ir entregando. O sea, a lo mejor algo no lo voy a entregar al 100% comenzando, pero sí me puedo comprometer con el cliente que de eso que tú esperas te voy a poder dar un 40, después un 60 y después finalizado seguramente ya vas a estar recibiendo el 100% de mi capacidad, ¿verdad? Es Porque decir, en ese paso 6 o el paso 7 digamos, recién ahí vas a firmar ya el acuerdo final de compromiso. exacto, Ahorita solo exacto. esbozaste uno. Ujú. Hiciste Entonces, uno ese, alto. ese paso 4, 5 y 6, cuando uno lo ve a primera pasada, tú dices, bueno, pero no puedo firmar un cheque en blanco aquí. O sea, yo Mm. aquí estoy entendiendo la imagen y aquí me estoy viendo yo. Y en el SLA defino unificando esas dos cosas, o sea, cómo estoy yo dentro y cómo estoy yo afuera cuando veo la imagen del cliente. Y ahí lo bosquejo en ese acuerdo de servicio para poner límites y para poder saber exactamente cómo voy a medir esa percepción, que yo creo que esto también fue una de las este punto es clave para entender la generación de valor también y cómo vamos a medir la generación de valor, porque medir la generación de valor, el tangible de valor, va muy atado a la percepción del cliente. Entonces, o sea, es saber
en qué etapa estamos y en qué punto estamos. Como bien dice que en el 7 ya firmamos el acuerdo, pero un acuerdo realista, que insististe mucho en ese punto, un acuerdo smart en el hecho de que sí, podemos llegar a hacer eso, pero seamos realistas hasta dónde podemos llegar ahora. Y en las últimas conclusiones resaltar que la palabra evolución aquí es supremamente importante. O sea, saber que esto es un proceso evolutivo. Cada vez que nosotros le damos vuelta a un giro a ese volante, es porque nosotros estamos evolucionando. Y eso es parte de la concienciación que se tiene que dar con el cliente. Que entienda que esto es un proceso evolutivo en donde los dos estamos aprendiendo y que además tú esperas que yo me adapte a tus cambios. ¿Cierto? Porque podemos tener un servicio estrella ya definido y ya funcionando, pero si el negocio cambia, yo tengo que cambiar como un PMO. Sí, Entonces, si entendemos el concepto básico y se crea la conciencia de sobre qué conceptos fundamentales estamos trabajando, entonces yo creo que se hace mucho más ese mensaje colaborativo que se tiene que dar como unidad, porque también estamos acostumbrados a esa visión separada de que el cliente sí, él tiene la razón y yo lo voy a satisfacer y todo eso, pero el libro insiste mucho en el hecho de que seamos socios, si eres mi cliente, te doy un servicio y yo me tengo que adaptar, pero seamos socios, ¿me entiendes? Entonces, me gustó mucho las conclusiones que resaltaste ahí, gracias, porque vuelven otra vez en esta parte del libro a resaltar la evolución y el concepto de evolución que tenemos que ir internalizando. sí. Eso, gracias. Estamos cerrando. Antonio, ¿tienes algún comentario? No. Fabio, ¿tienes algún comentario? Buenas tardes. Todo parte de la premisa de tener un liderazgo fuerte y que tenga una autoevaluación continua, ¿no? Ese es mi comentario. Si tú tienes eh, un liderazgo fuerte de nivel 5, tú puedes puedes montarte en esta dinámica. El modelo que estamos viendo es un modelo completo como para una organización con gran madurez. eh, para las organizaciones que no la tienen, pudieran buscar soluciones intermedias que hagan que crezca en cierta medida y como tú dices, es dinámica, es como si fuera un ciclo ágil. Esta vez yo voy a enfatizar ciertas preguntas de las autorregulaciones y en la siguiente post enfaticé en otras y así va creciendo y creciendo y voy viendo el tema de cómo cubrir todas las necesidades que la organización necesita. Yo lo veo desde ese punto de vista. Esta herramienta es muy completa, pero si no hace que todo parte de un liderazgo ya muy maduro y muy autocrítico. Sí. Excelente. William, ¿tienes algún comentario? William Figuera. Hola, William. Marco, con los comentarios que te hizo Eli y Fabio, ¿cómo cierras tu presentación? Pues ¿Qué bueno, aprendiste? quiero agradecerle, nos nutrimos todos los días de los comentarios de cada uno de ustedes. Y creo que esto es igualito que el tema del anillo de valor. Estamos evolucionando, estamos mejorando, estamos acrecentando nuestro conocimiento y sobre todo yo digo que reconociendo estas falencias para poder ir para adelante. Creo que ese va a Sí, ser nuestro motor de crecimiento. Entonces, pues muchísimas gracias, ¿no? Y seguir acá acompañándolos en la medida de lo que vayamos teniendo espacio. Muchísimas gracias. No, yo, gracias a ti, Marco, excelente. de mi Está parte, yo le agradezco a súper todos completo. ustedes haber participado. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes. Le recordamos Marco Albán con su perfil en LinkedIn, cualquier cosa lo ubiquen. Ok, nos despedimos. Ha sido un gran placer estar con ustedes. Chao, Gracias. Hasta chao. luego. Chao,